Bien, les decía entonces, los perfiles tipo S y tipo W, podríamos verlos más o menos, es esta la geometría que tienen, cualquiera de los dos, pero la palabra W viene de wide y la palabra S, perdón, la letra S viene de la palabra short. Yo lo que había visto en esa es que había una como más gruesa que la otra. Sí, bueno, ya luego las dimensiones en gran variedad. Ok, esto, entonces, estos perfiles se llaman perfil de ala ancha, es el tipo W, por eso wide, de ancho y perfil tipo S, que es de ala corta, ¿ok? Short. Entonces, la diferencia más importante es que el perfil tipo W opcionalmente se vería como ese dibujo de arriba y el tipo S como este de abajo. O sea, la relación entre el ancho de estos elementos, que se llaman las As, con relación al elemento vertical, que se llama el perfil, es más pequeña en el tipo S que en el tipo W. Eso es básicamente la diferencia más importante. La forma en general es la misma, son elementos horizontales y uno vertical que los unen. ¿Okay? Normalmente la forma de... Profe, ¿sí? vieras que no sé mis compañeros, pero a mí se me está pegando bastante. Se le Como está el audio pegando y el video. el audio y el video. Como que suena A mí como también, profe. diferencia en el No audio, sé profe. qué será. Déjenme ver si es algo aquí. Tiene como una estática en el audio, ¿sí? No se lo escucha bien. Déjenme ver. A ver si hay algún dispositivo haciendo interferencia acá. Okay. Vamos a ver si mejora ahí. Ahora, ¿cómo se escucha? Yo ya lo escuché un poco mejor, profe, más nítido. Sí, sí, Ahí se vuelve a pegar, le indicamos. Ah, sí, profe, ya se lo escucha ok, mejor. sí, es que a veces olvido que estoy trabajando con una computadora portátil y cuando se está descargando la batería se pone en modo de bajo consumo de energía, y entonces crea esas cosas. Ya la conecté ahí al 110. Bien, entonces les decía que la geometría de Permiso, ambos profe. tipos de perfil, ¿sí? Profe, no sé si será el único, pero yo lo veo súper borroso. Casi que no puedo leer. Vamos a ver. No sé si será mi internet, más bien. Profe, disculpe, es que hay una compañía. Ya, sí, ya la dejé pasar a Mariana. Vamos a... Profe, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, sí, también. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces les decía, ahora sí, ojalá que no tengamos más problemas y no duden en interrumpirme si algo falla. Siempre estamos sujetos a efectos de la tecnología y no siempre está a nuestro favor. Entonces, los dos tipos de perfil, estos tipo S y tipo W, tienen una geometría muy, muy parecida. La única diferencia entre los dos es la relación entre el ancho de las alas con respecto a la altura del alma. Entonces, ala ancha y ala corta, wide y short. A eso se debe, entonces, se llaman tipo S y tipo W. Sin embargo, cualquiera de esos dos perfiles, si yo lo giro 90 grados, entonces van a aparecer una letra H. Y es por esa razón que en nuestro medio popularmente le llaman perfil tipo H. Pero entonces ya saben ustedes que el nombre correcto es S o W. También tenemos perfiles en C, ¿verdad? Perfiles en C, perfiles en L
que esos perfiles también popularmente se les llama perfil angular. Estos son como los más empleados en nuestro medio. Hay algunos que a la C les hacen un pequeño doblez acá. Supongo que los han visto. Esto es muy popular y tiene un nombre muy popular en nuestro medio. ¿Alguien me podría decir qué nombre le dan a ese tipo de perfil? Creo que Riel le llaman. Riel, bueno, pero hay uno más popular ahí. Se utiliza mucho para fabricación de techos, por ejemplo, aquí. Estoy seguro que ustedes saben un nombre, lo han escuchado hablar montones de veces, ese nombre de un perfil metálico, Perling. La gente le dice Perling. Ajá. Perling. Esto es como cuando sus papás o sus abuelos dicen, me tengo que rasurar, voy a ir a comprar una Gillette, ¿verdad? O cuando se refieren a las toallas femeninas como los Kotex, ¿verdad? Nombres, marcas de productos se convierten en nombres genéricos para los mismos. Y adicionalmente resulta que en nuestro país es súper común que a cualquier tipo de perfil estructural muchísima gente le llame Perling. Entonces, es importante conocer como futuros ingenieros, como futuros profesionales, que ustedes manejen esos términos reales y que los utilicen, ¿verdad? Tampoco se trata de andar ahí corrigiendo a la gente porque eso es muy feo, ¿verdad? Como decirle, mire, eso no se dice así, se dice de otra manera, pero que por lo menos cuando nosotros nos expresemos, que nos refiramos a los elementos que tienen que ver con ingeniería con sus nombres adecuados. Porque también, pues en la medida que nos acostumbremos a trabajar con esos nombres, pues entendemos mejor la literatura, ¿verdad? Y nos comunicamos mejor también con profesionales de otras latitudes. No, entonces así como pregunta final. Entonces, a ese tipo de estructuras, digamos, yo veo un Perling, porque así lo conozco, entonces, Ajá, ajá. ¿cuál es el nombre correcto? ¿O es que depende? Perdón, nuevamente, ¿usted ve un Perling y qué? ¿Y cuál es el nombre, digamos, correcto? Así que... Ajá, sí, bueno, todos esos elementos se llaman perfiles estructurales, ¿verdad? Y entonces en particular es un perfil en C. Eso es todo. Los nombres se les da en función de la geometría del área transversal. Otra cosa que sucede con el perfil tipo S es que como es angosta el ala, entonces a veces les dicen tipo I, ¿verdad? Porque parece una I latina escrita en letra imprenta, ¿verdad? Pero bueno, hay que acostumbrarse a conocer ambos términos, porque si no, entonces a veces no le entendemos a la gente a ver a qué se refiere, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros sí nos refiramos con nombres adecuados. Aun cuando a veces los vendedores no necesariamente de esto, ¿verdad? Pero de muchos elementos técnicos a veces se ríen cuando uno le da un nombre real, técnico a algún elemento, porque ellos solamente conocen el nombre popular. O incluso ni siquiera se ríen, sino que dicen, no, eso no sé qué es, eso no existe. Aquí no vendemos de eso, ¿verdad? Y probablemente está detrás de él ahí, bien puesto en una urna, porque no se conocen los nombres reales. Y el problema está cuando, por ejemplo, tenemos que importar un material, ¿verdad? Si ustedes se refieren a los nombres populares, nunca los van a encontrar. Bueno. De hecho, era que curioso, porque digamos, yo con mi papá he trabajado varias veces en construcción, digamos, Sí. Y nada, yo siempre había conocido ese como Perling, pero yo no sé por qué no lo relacioné esta vez, digamos. Ajá.
con ese nombre. Yo pensé que ese nombre era como, sí, no sé, algún nombre ahí, no sé, por ejemplo, como el bistec, digamos. Ajá, ajá, ajá. Sí, Ujú. sí, como una modificación ahí de una Ajá, palabra, ajá, de un exactamente. anglicismo, exactamente. Sí, sí. Ujú. No, eso es en algún momento una marca, ¿verdad? Eh, es interesantísimo esto de los nombres populares de las cosas, ¿verdad? Este, se hacen virales esos nombres y la gente no se pregunta de dónde salen. Y hay cosas súper curiosas como ustedes conocen este, un combustible al que se El le camping. llama en Costa Rica canfín. Ujú. ¿No han escuchado eso? Canfín, Sí. un combustible. Sí, profe, sí. Es familia de la gasolina, ¿verdad? Se utilizaba hace unos 50 años tal vez, o menos, todavía se utilizaban cocinas, en lugares donde no había electricidad, se utilizaban cocinas eh, que el calentador era un mechero alimentado por este combustible. Lámparas también, lámparas, es, tanto para interiores como para exteriores. Y creo que todavía fabrican lámparas de camping que se alimentan con este combustible. El nombre correcto es queroseno, queroseno o querosén. Pero resulta que a nuestro país empezó a venir ese combustible enlatado. Como era para aplicaciones así particulares, no se vendía en las estaciones de servicio, en las gasolineras, que nosotros también, otro nombre popular, decimos bombas, y nadie se pregunta por qué le dicen la bomba, voy a ir a echar gasolina a la bomba. Entonces venía enlatado. Y una de las marcas que traían al país decía en inglés, no puede encontrar algo mejor, algo así como can't find, eh, eh, can't find any best, algo así. Entonces, era can't find de encontrar, ¿verdad? Y entonces la gente le puso eso, se refería, pensaba que eso era la marca y entonces decía Canfin, ¿verdad? Y así se quedó el nombre y ustedes le preguntan a sus papás, a sus tíos y abuelos y todo el mundo sabe qué es el Canfin, ¿verdad? Un combustible y solamente aquí se le llama así. Ustedes buscan literatura con nombre Canfin, como, ¿verdad? Hasta se le puso una tilde y todo, ¿verdad? Canfin, así, ese es el nombre. Y entonces por todo lado dice, se vende Canfin. Son curiosidades, ¿verdad? Pero bueno, no les quito más tiempo. Bueno, cosas importantes entonces, les decía, además de las propiedades del material con que son elaborados, son perfiles de acero, aunque también se fabrican perfiles estructurales de algunas aleaciones de aluminio. Todos estos perfiles entonces, tanto el material con que están elaborados como su geometría, están estandarizados y por esta razón es que entonces el libro nos presenta en el apéndice C esas tablas de los perfiles que dentro de muchas cosas, algo muy importante que nos da no solamente las dimensiones, cuál es el ancho, el alto, el espesor de las diferentes partes que lo conforman, sino también los momentos de inercia. Entonces, algo muy útil porque no tenemos que ponernos a calcular el momento de inercia de esos perfiles para poder hacer el análisis de esfuerzos que hemos venido haciendo hasta el momento. Entonces, es una ventaja más de hacerlo. Ahora, como algo importante, porque siempre es necesario, al mismo tiempo que vemos teoría, analizar cosas de la práctica, de lo que estamos aprendiendo. En la tabla aparecen cientos de tipos de perfiles. No me refiero a diferentes geometrías, sino a diferentes dimensiones, ¿verdad?
Voy a pasarme a la tabla, vamos a ver. Ok, aquí por ejemplo esta que es de tipo W. Entonces ahí vemos cualquier cantidad de dimensiones de perfiles, ¿verdad? Es importante conocer cuál es la razón de su nombre, digamos ya de la especificación. Por ejemplo, cuando nos dicen un perfil tipo W36 por 302, ¿qué significa eso? Bueno, aquí mismo en la tabla dice lo siguiente. Bueno, un nombre también común que se le da a estos dos tipos de perfil, al tipo S o al tipo W, se le llama tipo patín. Patín ancho o patín corto. Ok, entonces dice, se designa con la letra W seguida de la altura nominal y el peso en libras por pie. Ok, entonces, el primer dato, en este caso, es dice el peso y el peso en libras, la altura en pulgadas, porque esta tabla que estoy mostrando es en sistema imperial. Pero entonces, este que dice W14 por 370. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la altura de ese perfil es de 14 pulgadas. Y 370, entonces, como dice acá, es el peso en libras por pie de longitud. O sea que si yo parto un perfil de esos en una sección de un pie de longitud, recordemos que un pie son 12 pulgadas, 12 pulgadas que equivalen a 24 y 6 a 30 centímetros. Esos 30 centímetros, entonces, de ese perfil, tienen ese peso, ¿verdad?, en libras. Voy a buscar la misma tabla en sistema internacional. Pulgada. Pulgadas. Yo creo que habría el libro en la versión en inglés. Déjenme ver. Ah, no, sí, este es este. Ok, no, es que este precisamente, sí, ven, este libro, este es el que tiene malas las tablas. Voy a cargar la otra versión. Es en la versión en inglés en la que están bien. Que resulta que todas las tablas están, ok, aquí están. Voy a aumentarle el tamaño a esto. Entonces, por ejemplo, este dice, este sí está en sistema inglés. Ok, aquí tenemos esta tabla para perfil tipo W en sistema internacional. Entonces, por ejemplo, dice W310 por 143. Si vamos a las indicaciones aquí abajo, dice que es la letra W seguida por la altura nominal en milímetros y la masa en kilogramos por metro. ¿Okay? Entonces, cuando dice 28.1 acá, es que cada metro de ese perfil pesa 28.1 kilogramos. Son elementos muy pesados porque, bueno, primero son de acero, que el acero tiene una densidad muy alta, y observen que 130 milímetros
es el alto, estamos hablando de 13 centímetros, ya es una pieza grande. Y si vemos otras dimensiones como el espesor, vean que en todas las tablas aparece en la esquina superior derecha un dibujito como este, donde nos da las indicaciones de todas las dimensiones. Entonces, estas dimensiones TF y TW son los espesores de las alas fly y de el alma. Se me va, ¿cómo es alma en inglés? Bueno, se me va en este momento. Entonces, TF y TW, para que lo veamos en alguno de ellos, vamos a ver en cuál columna está eso. Aquí está TF y aquí está TW. Entonces, vean, por ejemplo, este perfil de acá es un perfil W310. Este es muy grande, porque entonces son 310 milímetros de alto, serían 31 centímetros. 143 sería kilogramos por metro, pero es que observen solo el espesor, estamos hablando de 22.9 milímetros y 14 milímetros. Estamos hablando de casi 2 centímetros y medio de espesor en las alas y de casi 1.5 centímetros en el alma, el espesor. De manera que son perfiles muy robustos. Igualmente, pues hay bastantes otros más pequeños. ¿Verdad? Vemos aquí cómo se van reduciendo. Dentro de esas dimensiones, entonces, también está el área transversal y D es la altura. Vean que esto dice altura, en la indicación dice que es la altura nominal. ¿Qué entienden ustedes por altura nominal? ¿Qué les sugiere eso? Altura nominal, ¿qué podrá ser? Profe, yo pienso que es la altura de la viga, del perfil. Sí, pero ¿por qué no me dicen solamente la altura? ¿Por qué nominal? ¿Qué será? Es estandarizado. Sí, eso es como teórico, como un valor teórico, ¿verdad? Pero resulta que cuando usted va y lo mide, en la realidad generalmente tiene un poco más o un poco menos, porque va a depender de cómo está medida esa altura. Digamos, en esa figura, puede ser que esa altura esté considerada de centro a centro en cuanto al espesor de las alas, o puede ser que sea por dentro o que sea por fuera. Entonces hay alguna pequeña diferencia entre el valor nominal y el valor real. Véanlo entonces, precisamente en este que dice 310 sería la altura en milímetros, y si nos vamos a esa dimensión, es esta que es 323. O sea, hay una diferencia de 13 milímetros o de 1.3 centímetros. Entonces, hay una pequeña diferencia. Entonces, esto es como un valor aproximado. ¿Ok? Bueno, otra cosa importante con respecto, les decía, ya a la aplicación real de este tipo de perfiles, es que aunque aquí en la tabla hay cualquier cantidad, y precisamente nosotros vamos a aprender a especificar cuál es el perfil más adecuado que tenemos que utilizar para una determinada aplicación, resulta que no necesariamente el que seleccionemos como el más adecuado va a ser el que encontremos en el mercado nacional. Por ejemplo, puede ser que ustedes deciden que una pieza estructural se tiene que elaborar con un perfil 200 por 52 que tenemos acá, pero cuando ustedes van a preguntar en los almacenes que venden este tipo de materiales, se encuentran que de toda esta lista, por ejemplo, de los 200, que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12,
acá 12 tamaños diferentes con la misma altura nominal de 200 milímetros, resulta que probablemente se encuentran que hay 4 o hay 3 solamente. Entonces, en esos casos, cuando nosotros hacemos un diseño, primero es importante averiguar de qué disponemos en el mercado. Porque ¿de qué me sirve especificar en un diseño un determinado perfil que no se va a encontrar? Y es que además estas cosas, aunque hoy en día es muy fácil, es relativamente fácil importar productos de cualquier país del mundo, en este tipo de elementos, ustedes no pueden importar una piecita o que le manden 2 metros de un perfil de un determinado tipo. Primero que nada, los perfiles vienen generalmente en longitudes de 6 metros o de 11 metros, dependiendo el tamaño de ese perfil. Me refiero al área transversal. En tanto mayor es el área transversal, perfiles más robustos, esos tienden a venir en dimensiones más largas. Y para aplicaciones especiales, se pueden pedir a la fábrica que los construyan, que los fabriquen en una longitud específica, ¿verdad? Que puede ser un poco más o un poco menos de la longitud estándar. ¿Por qué razón esto? Bueno, porque si, por ejemplo, el perfil viene en forma estándar en 11 metros y necesitamos construir unas vigas de 15 metros de longitud, tendríamos que entonces cortar perfiles y unir entre ellos, ¿verdad? Ya solo ese proceso hace que se incremente considerablemente los costos por mano de obra, ¿verdad? Mano de obra y equipo. Y además, al unir esos elementos, ya la rigidez del mismo no necesariamente va a ser la misma que de una pieza completa, ¿verdad? Lo mismo si más bien en vez de utilizar perfiles de 11 metros, necesitamos piezas de 9 metros, entonces si lo que vamos a hacer es cortar todos los perfiles a 9 metros, vamos a hacer un desperdicio muy grande, ¿verdad? Vamos a perder mucho material. Pero resulta que, les decía, bueno, yo no puedo pedir que me manden de China, por ejemplo, 2 perfiles o 3 pedacitos de 2 metros, porque lo primero que me dice el proveedor chino es cuántos contenedores voy a necesitar, ¿eh? Entonces, eso es una limitación. Tenemos que ajustarnos a lo que haya en el mercado nacional, ¿eh? Y en algunos casos muy, muy particulares, donde se requiere un perfil con dimensiones muy particulares que no se encuentra en el mercado y que tampoco es posible ajustar otro tipo de perfil o de otras dimensiones a la aplicación que necesitamos, entonces también se pueden construir. La forma para elaborar los perfiles estructurales no es, bueno, más bien vamos a ver, ¿cómo se imaginarían ustedes que se construye una pieza de ese tipo? En fábrica, ¿cómo creen ustedes que fabriquen los perfiles estructurales? Soldadas, profe. Con piezas soldadas. Por ejemplo, entonces, un perfil de tipo H o tipo S o tipo W se haría uniendo 3 piezas, ¿verdad? Sí, digo yo. Bueno, eso... Yo pensaría, profe, como, no sé, tal vez en un toque tonto, pero como con moldes, digamos. Con un molde, ok, ¿y como qué tipo de molde se imagina para eso? Digámosle, como el específico para cada tipo de... Ajá, como de que perfil, sea a partir digamos. del metal fundido, entonces, como que usted Ajá, haga un exactamente. recipiente con esa geometría. Bueno, Ajá. no es, primero que nada, para usted y para los demás, ninguna idea es tonta ni descabellada, y mucho menos lo es una pregunta cuando uno desconoce algo, ¿verdad? Es un error más bien, lo tonto a veces es no preguntar, ¿verdad? Y a veces cometemos ese error de que nos da pena porque como evidenciar que no sabemos algo. Y precisamente ahorita, mientras
mientras uno es estudiante es donde tiene la mejor oportunidad para preguntar sobre aquello que desconoce. Bueno, el hacerlo soldado, el hacer esas 3 piezas soldadas requiere muchísima mano de obra. Primero que nada, porque esas 3 piezas que voy a soldar serían láminas, ¿estamos de acuerdo? Serían láminas metálicas. Son láminas metálicas de una gran longitud que hay que cortar. Y resulta que la lámina metálica en grandes espesores, que se llama en calibres gruesos, el espesor de la lámina o de las varillas de acero se le llama calibre. Entonces, cuando son de alto calibre, espesores muy grandes, esas láminas se importan en planas. Vienen planas y vienen generalmente entre 11 y 12 metros de longitud. Se le da esa longitud porque esa es la longitud que cabe en un contenedor. Los materiales no se pueden transportar así a la libre, entonces vienen protegidos dentro de un contenedor. Pues resulta que, imagínense cortar una lámina que tiene, una lámina de acero, que tiene 2 centímetros de espesor y cortar tiras, por decir algo, vamos a ver, este perfil que tengo acá, 200 por 86. Vamos a ver, bueno, vamos a ver lo que uno de arriba acá. DF, BF es el ancho de las alas. Entonces, por ejemplo, bueno, este es muy grande, pero no importa. Este es de 31 centímetros, 310 milímetros. Entonces, cortar tiras de 31 centímetros. Imagínense primero que tiene que ser con una máquina que me dé mucha precisión. Una lámina que mide 12 metros de largo, ¿cómo la corto? ¿Cómo cortar acero, una pieza de acero de 2 centímetros de espesor? Eso es complicado, ¿verdad? No es imposible. Eso se puede hacer con una cortadora de oxiacetileno, que es una llama muy fuerte, o también se puede hacer con cortadora de plasma. Sin embargo, ambos son procesos lentos y muy costosos porque requieren mucha mano de obra y energía. Entonces, bueno, ya cortarlas es un problema. Y luego soldar, no es que le voy a poner unos puntitos ahí de soldadura a cada cierta distancia. Se requiere, para conformar esa pieza, se requiere un cordón de soldadura de extremo a extremo de cada lado. Entonces, por ejemplo, para unir el elemento vertical a la horizontal arriba, lleva, de cada uno de los 2 lados, lleva un cordón de soldadura. Y lo mismo abajo. Entonces, eso se hace en casos extremos en donde el requerimiento es súper particular, que incluso no corresponde a un perfil estándar, aunque nosotros debemos de tratar de ajustarnos siempre a las medidas de los perfiles estándar, precisamente para evitar estos costos exagerados, pero se puede hacer. En algunos casos se hace y en nuestro país hay empresas que trabajan en industria metalmecánica que los hace. Sin embargo, lo más adecuado, por razones de costos, es de qué forma nos ajustamos a el uso de elementos ya de dimensiones estándar existentes. ¿Está claro? Ok, bueno, pero entonces les decía, a nivel industrial, ¿cómo se fabrica? A nivel industrial no se puede hacer así. O sea, por costos no se puede hacer por soldadura. Entonces, esto se hace por un proceso de extrusión. ¿Han escuchado ese término ustedes alguna vez? Extrusión. Sí, en ingeniería los materiales En ingeniería de materiales viene extrusión. Ok, muy bien. ¿En qué consiste la extrusión? Básicamente, un ejemplo sencillo de extruir algo. Un cable, profe, si mal no recuerdo. ¿Perdón? La formación de cables, es que no recuerdo muy bien. Los cables se hacen por extrusión, ¿sí? Por extrusión y luego hay otro proceso posterior que se llama trefilado. Ok, las varillas de acero se hacen por extrusión.
Pero para ponerles un ejemplo, algo que ustedes todos los días hacen en su casa, llevan a cabo un proceso de extrusión y es cuando se sirve la crema dental. La crema dental está almacenada dentro de un recipiente y cuando ustedes apretan ese recipiente, lo fuerzan a salir por una boquilla que tiene una geometría particular, ¿verdad? Que tiene la geometría circular. Y entonces por esa razón podemos obtener la crema dental en forma de un tubo de área transversal circular. Los churros que comemos en las fiestas de fin de año que venden en los puestos ahí de festejos, son hechos de la misma forma. Es una boquilla que tiene como forma de estrella y por eso los churros tienen esa geometría a los lados. Bueno, de la misma forma entonces, el acero fundido se hace pasar por una boquilla con la geometría de ese perfil y conforme sale se va enfriando, ¿verdad? Se hace pasar por unos rodillos que lo fuerzan también a mantener esa geometría mientras él se enfría para que no se deforme. Y cuando alcanza una determinada longitud, entonces se corta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Es que, o sea, entonces esa extrusión es como, ¿qué es? Como acción de exprimir. Es que nunca he escuchado esa palabra y estoy viendo que es como eso. Sí, lo que hace es forzar a pasar el material en condiciones no de material fundido, sino de muy alta plasticidad. O sea, el material a una temperatura cercana al punto de fusión se fuerza a pasar a través de un orificio que tiene la geometría del área transversal que se requiere. Ah, ok. Para forzarlo a pasar por ahí, entonces existen diferentes mecanismos. Esto no solamente se hace con metales, bueno, ya les mostré en el caso de alimentos o una crema, por ejemplo, se hace también con plásticos. Entonces, algunos extrusores lo que tienen es un pistón que hay detrás de esa boquilla que está empujando el material casi fundido a pasar por ahí. En otros casos es un tornillo sin fin. Las extrusoras de plástico lo que tienen es un tornillo sin fin que va empujando el material para forzarlo a pasar a través de esa boquilla. ¿Está bien? Bueno, ya una vez visto generalidades, vamos a ver que la aplicación de esto es bastante sencilla. Entonces, si vemos en las tablas aparece, aparte de las dimensiones, aparece el momento de inercia en dos ejes diferentes. Aquí aparece IX y aquí aparece IY. Y en la tabla, pues aquí están claramente identificados cuáles son esos ejes X y Y. Pero aparte, en esos mismos dos ejes, aparte del momento de inercia, aparece este factor que dice SX o SY. Ahorita me refiero a los términos R. Bueno, esos factores SX y SY es lo siguiente. Recordemos que el esfuerzo normal por flexión se calcula como el producto de M por C entre I, ¿verdad? M por C entre I. ¿Qué era C? La distancia del eje neutro hacia... Ajá, ¿hacia dónde? Ay, se me fue la palabra. Bueno, hasta el punto donde usted quiere calcular el esfuerzo, ¿verdad? Ajá. Entonces, veamos acá tengo un perfil, este es el área transversal de un perfil. Si yo quiero calcular el esfuerzo máximo, entonces voy a utilizar, en esta fórmula voy a utilizar el momento máximo y voy a utilizar el C máximo. ¿De acuerdo? Y si C es la distancia del eje neutro o del eje de simetría, ¿verdad? Hasta cualquier punto donde yo calculo
el esfuerzo, pues entonces el C máximo es esto, ¿verdad? Hasta la distancia de ese eje de simetría hasta la superficie superior o hasta la superficie inferior, que en algunos casos van a ser iguales y en otros casos va a haber diferencias si esa área transversal no es simétrica. Bueno, pero entonces como hablamos de esfuerzos máximos, entonces siempre este C va a ser constante y también este I. Ok. Entonces, resulta que estas dos variables, el momento de inercia y C, no van a cambiar, van a tener valores constantes realmente. Y resulta que se le llama S a la relación que hay entre I y C, o sea, a la división del momento de inercia entre C, y eso se llama factor de forma. Factor de forma. Porque ven que ambas son propiedades geométricas de ese elemento. Entonces, si yo sustituyo esto en la ecuación de arriba, ¿cómo me quedaría? El esfuerzo sería igual a ¿qué? A M entre S. M entre S. Ok. Entonces resulta que en vez de ir a la tabla y buscar el momento de inercia y ver las dimensiones para ver cuánto sería ese valor de C, ya la tabla también me da ese valor de S. ¿Está claro? Esa es la razón por la cual aparece junto con el momento de inercia también aparece ese valor S, que como les digo es factor de forma. Y ven las unidades, el momento de inercia es en milímetros a la 4, pero S es en milímetros a la 3, porque estamos dividiendo el momento de inercia, que son milímetros a la 4, entre C, que son milímetros, eso nos da milímetros a la 3. Este otro término, RX, se llama radio de giro, que es otra forma para calcular los momentos de inercia. Eso no lo vamos a emplear. Bien, entonces, realmente no vemos teoría nueva en este capítulo, como vieron. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que a diferencia del capítulo 4, en donde me dicen que calcule el esfuerzo, vamos a ver por dónde estoy acá, que calcule el esfuerzo al que se ve sometido un elemento en donde el momento aplicado es tanto. Aquí me dan ya algo real. Este capítulo 5 es algo más realista, me da una viga sometida a diferentes cargas y tenemos que determinar entonces cuáles son las cargas máximas que va a sufrir, a las que se va a ver sometido ese elemento, por lo cual se va a producir esfuerzos normales por flexión. De modo que, ¿qué es lo importante acá? Retomar el tema de diagramas de fuerza cortante y de momento flector. ¿Para qué es necesario hacer los diagramas de fuerza cortante y momento flector en este capítulo? Porque del diagrama de momento flector es donde vamos a buscar cuáles son los esfuerzos, perdón, los momentos flectores máximos, ¿verdad? El momento flector máximo va a ser el que vamos a emplear en esta ecuación para calcular los esfuerzos normales máximos por flexión. Por esa razón, y yo espero nuevamente, como les dije la semana pasada, que estén revisando las clases. Y me disculpo porque la del viernes me atrasé y la subí hasta el sábado por un problema ahí técnico, pero ahí desarrollé entonces de principio a fin 2 ejercicios, no 3, creo que fueron, sí, 3, 7, 17 y 25, si no me equivoco. Sobre esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a buscar uno por acá.
Y en casi todos estos ejercicios ya ahora entonces me dicen que el elemento con que estamos trabajando es un elemento estructural, ¿verdad? Bueno, voy a regresar, vamos a ver cómo hacemos. No, aquí está. Voy a pasarme la versión en español para buscar un ejercicio y luego, cuando necesitemos utilizar las tablas, recuérdenme que tenemos que hacerlo de la versión en inglés. Ok, por ejemplo, el problema 559. Vamos a ver si ese no es de los que hice en clase. Estoy casi seguro de que no. Sí, está bien. Vamos a ver el problema entonces. 5.59. Voy a aumentarle el tamaño acá para que lo vean mejor. Es este de ahí. Dice que determine el esfuerzo normal máximo debido a la flexión en esa viga. Y me dan a la derecha, ese dibujito de la derecha, lo que está indicando es las especificaciones del perfil estructural que se utilizó para fabricar esa pieza. Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos es, bueno, está interesante este ejercicio porque tiene todo tipo de cosas. Tiene momentos aplicados, tiene cargas puntuales y tiene una carga distribuida. Entonces, precisamente es un muy buen ejercicio para poner en práctica todos esos conceptos que podrían estar un poco olvidados ahí. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre de la pieza para poder calcular las reacciones que son indispensables para realizar posteriormente los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Observen que en el punto A lo que tengo es un apoyo fijo y en el punto B un patín. Entonces voy a empezar por poner la reacción en el punto B, que sería única, una reacción BY. Pero si observo, en ninguna parte de la viga hay fuerzas horizontales aplicadas, de manera que entonces en el extremo A tampoco va a haber una reacción en X, solamente tengo una reacción a Y. En ese extremo hay un momento aplicado de 60 kilonewton por metro en sentido antihorario. En el extremo B, un momento de 12 kilonewton por metro en sentido horario. Y en el centro, entre los puntos C y D, hay una carga distribuida cuya magnitud es de 80 kilonewton por metro. Las distancias acá son de 1.2, 1.6. Ok, entonces ya con ese diagrama de cuerpo libre, 80 kilonewton por metro. Lo primero que vamos a hacer para calcular las reacciones va a ser reemplazar esa fuerza de 80 kilonewton por una carga concentrada que estaría ubicada en el centro.
Si son Ahí 80 kilómetros, 128, profe. perdón, por Ahí metro, sí, 128. sobre metro, sí, gracias. Si esa carga está aplicada a lo largo de 1.6 metros, la carga total va a ser 80 por 1.6. ¿Cuánto da 80 por 1.6? 128. Gracias. 128 kilonewton va a ser la carga concentrada equivalente. Quiero referirme a algo muy importante, un error súper frecuente en este tipo de ejercicios cuando aparecen cargas distribuidas, y es que este reemplazo de la carga por una carga concentrada es exclusivamente para averiguar las reacciones, pero para hacer los diagramas tenemos que volver nuevamente a ubicar la carga tal y como es, distribuida a lo largo de la distancia indicada. En muchas ocasiones los estudiantes cometen el error de que hacen los diagramas ya olvidándose de que existe la carga distribuida, y hay una diferencia considerable en la forma de esos diagramas. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos que recurrir a las ecuaciones necesarias. ¿Perdón? Buscamos las reacciones ahora. Ajá, calcular las reacciones. Ok. Otro error frecuente. A ver, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían las reacciones AY y BY si no existieran los momentos en los dos extremos? Pensemos en que solamente hay fuerzas. Solamente las fuerzas. Vean que hay gran simetría en la distribución Iguales, de las fuerzas. ¿no? Serían iguales, exactamente. ¿Y iguales a cuánto sería cada una entonces? A la mitad de la carga de 128. Exactamente, serían 64 cada una. Sin embargo, el hecho de que ahora hay momentos hace que ya esa simetría en la distribución de las fuerzas se pierde. Se pierde. ¿Por qué razón? Porque los momentos, veamos así, si por ejemplo yo calculo momentos en A, si solo hay fuerzas, si calculo momentos en A y solo hay fuerzas, vamos a ver, consideremos que la longitud de la viga es L y que esta carga concentrada entonces está a L medios. Entonces, hago sumatoria de momentos en A. Digo 128 por L medios, negativo, más BY por L igual a 0. Entonces, de ahí es de donde se desprende que BY, o sea, no sé, no es necesario hacerlo en caso de esa simetría, pero con eso lo compruebo, que BY es la mitad de 128, porque me quedaría que es BY igual a 128 por L medios entre L, ¿verdad? Y entonces de ahí obtengo o compruebo que BY es la mitad de esa carga de 128. Sin embargo, ahora, a la hora de hacer sumatoria de momentos, ya también tengo que sumar o restar estos dos momentos aplicados en los extremos. Entonces, se pierde la simetría en la distribución de las fuerzas cuando hay momentos. Salvo que esos momentos fuesen iguales, de igual magnitud. Si, por ejemplo, tuviese 60 o 12 kilonewton metro ambos extremos, como son en sentido opuesto, se cancelan entre ellos y volvería a tener esa simetría en la distribución de las fuerzas. ¿Está claro? De hecho, pues en todo caso vamos a demostrarlo ahorita con el cálculo. Veamos. Hago sumatoria de momentos en A. Igual a 0. Indico sentido antihorario positivo. Entonces, empiezo sumando estos 60 que están acá. Luego, tengo la fuerza de 128 que produce un giro en sentido horario, sería negativo, menos 128 por 1.2 metros más la mitad de 1.6, que sería 0.8, son 2 metros. Y más BY por la distancia total, que sería 1.2 más 1.2 son 2.4 más 1.6 son 4 metros. Entonces, BY por 4. ¿Ok? Y este momento
de 12 kilonewtons también se suma o se resta. No importa dónde esté calculando momentos, todos los momentos aplicados se tienen que incluir en la ecuación. Este es en sentido horario, entonces negativo sería menos 12, igual a 0. Entonces despejo que BY va a ser 128 por 2, menos 60, más 12, y todo dividido entre 4. Medio 52, profe. ¿Cuánto? 52, no sé si algún compañero quiere corroborar. 52 kilonewton. ¿Ok? 128 por 2 es 256, más 12, 268, menos 60, Sí, 204, 208 entre 4, 52. Está perfecto. Muy bien, entonces ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y tengo que AY más BY tiene que ser igual a 128, ¿verdad? O menos 128 igual a 0. Entonces despejo que AY es igual a 128 menos 52, y eso me da 76, ¿verdad? 76 kilonewton. De modo que efectivamente estoy comprobando que no hay simetría. Esas dos fuerzas no son iguales. ¿Está claro? Entonces, importante este problema para ver ese detalle de que no se vayan a ir por el análisis de fuerzas exclusivamente, porque también hay momentos que alteran el equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces ahora voy a hacer de nuevo el dibujo para aplicar, para construir, perdón, el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momento flector. Entonces empiezo con un diagrama de cuerpo libre en que de nuevo pongo la carga distribuida de 128 kilonewton sobre metro. Ahora pongo las reacciones AY y BY. Y los momentos flectores aplicados. No es 80, profe, arriba. No, porque ya ahora es la carga distribuida. 80 era... Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, gracias, sí. 80, ajá, volví a copiar ahí. 80. 80 kilonewton sobre metro, sí. Y las cargas son 76 para A y 52 para B. 76 kilonewton y 52 kilonewton. Ok, entonces el primer diagrama obviamente será el de fuerza cortante. Acá vamos a especificar las unidades para no tener que ponérselas a cada valor al lado. En el eje horizontal medimos posición y en el eje vertical medimos fuerza. Entonces empiezo con la fuerza de 76 kilonewton que hay en el extremo. Voy a indicar que en una determinada escala estos son 76 kilonewton. Se mantiene constante hasta llegar al siguiente punto, que es el punto C. C, D, este es B y este es A.
Justo en ese punto empieza a aplicar la carga distribuida, cuya magnitud es 80 kilonewton por metro, que a lo largo de 1.6 metros nos da un total de 128 kilonewtons. Entonces, estoy en 76 y resto 128, ¿a cuánto llego? 76 menos 128, ¿cuánto da? Menos 52. 52. Ajá. Menos 52, entonces proporcionalmente es una distancia más pequeña que la anterior. Vamos a decir que aquí llego a menos 52, entonces queda así. A partir de ese punto se mantiene constante y al llegar al punto B me encuentro con otra carga de igual magnitud 52, pero positiva, de manera que el diagrama me cierra. Entonces, de este diagrama, ahora tengo que sacar las áreas. Voy a dividir esto entonces en 1, 2, 3 y 4 áreas diferentes, cuyas magnitudes necesito conocer antes de hacer mi diagrama de momento flector. Para ello, entonces, necesito determinar la ubicación de este punto de intersección entre la línea inclinada y el eje horizontal. Le voy a llamar A esa distancia. ¿Ok? ¿Cómo puedo averiguar eso? Lo vamos a hacer por relación de triángulos. Voy a marcar, acá voy a sombrear este triángulo pequeño, el de arriba. Y voy a identificar con otro color un triángulo imaginario. ¿Ok? Este triángulo cuyas líneas estoy marcando, ese triángulo verde. ¿Ok? Veamos que ese triángulo verde no es todo del diagrama. El diagrama, voy a marcar estas de diferente forma, van a ser solo las áreas sombreadas, ¿verdad? Pero ese triángulo lo he marcado para hacer un análisis de relación de triángulos. Entonces digo que ese triángulo verde es semejante al triángulo sombreado de arriba. Entonces la relación que existe entre ellos, vamos a ver, voy a decir que A, que es la base del triángulo pequeño, es proporcional a la base del triángulo grande, que es de 1.6 metros. Como la altura del triángulo pequeño, que es 76, es proporcional a la altura del triángulo completo. Ese triángulo completo es 76 más 52, que da 128. Entonces de aquí despejo que A es 76 por 1.6 entre 128. ¿Cuánto les da eso? 0.95. Muy bien, 0.95 metros. Entonces ahora sí ya puedo calcular las áreas. Digo que el área 1 va a ser de 76. Voy a poner por aquí las distancias que omití poner. 1.6 y 1.2. Entonces el área 1 mide 1.2 metros por 76 kilonewtons. 1.2 por 76. ¿Cuánto nos da? 91.2 me dio a mí. 91.2 kilonewton metro. El área 2, vamos a ver, es la altura de ese triángulo, que es 76 por la base, que es A, que es 0.95, y dividido entre 2 porque es un triángulo. Y eso da 36.1 me dio a mí. 36.1 kilonewton por metro. El área 3, primero que nada, es negativa.
Y sería la base, que sería 1.6 menos A. Entonces, 1.6 menos 0.95. Eso es la base. Por la altura, que es 52. Y dividido entre 2 porque es un triángulo. ¿Cuánto da? Sería 0.65 por 52 entre 2. Me dio menos 16.9. Menos 16.9 kilonewton metro. Y por último, el área 4, que también es negativa, sería menos 52 por 1.2. Menos 62.4. Menos 62.4 kilonewton metro. Ahí Muy lo bien, confundí. entonces, ¿sí? ¿Alguien decía algo? No, ok. Bueno, entonces ahora con esta información ya podemos construir nuestro diagrama de momento flector. Vamos a indicar que en la vertical vamos a medir el momento y las unidades que son kilonewton por metro. Ok, entonces ahora sí, mucha atención. Bueno, en este diagrama de arriba no dibujé el otro. Puse la magnitud, pero no puse el otro momento. Ok, empiezo entonces. Si no se ve muy claro acá, venlo también en el dibujo original, a la izquierda, ¿verdad? Tenemos el momento aplicado en el extremo A de 60 kilonewton por metro, es sentido antihorario, eso es positivo, pero a la hora de pasarlo al diagrama se le invierte el signo. Entonces, sería 60 negativo. Como está aplicado en ese punto, entonces yo sumo o resto ese valor puntualmente. Entonces quiere decir que bajo a menos 60. Estoy en menos 60. ¿Ok? A partir de ahí, voy a sumar el área 1. El área 1 tiene una magnitud de 91.2, de manera que entonces voy a llegar a 31.2. ¿Ok? A partir de ahí, ahora tengo que sumar el área 2. Esa área 2 hace la división entre el área 2 y el área 3, hace necesario un punto acá que tenemos que trasladar, por eso trazo esa línea auxiliar. Entonces, tengo que sumar el área 2 cuya magnitud es 36.1. 36.1 más 31.2 me va a dar 67.3. Esa 67.3 que voy a llegar. Un valor por acá. Y hay dos opciones. Sería cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Cómo saber eso? Cóncava hacia abajo, ¿no? Porque es decreciente la Hacia abajo. pendiente. Exactamente. Si la pendiente es negativa, entonces la curva es cóncava hacia abajo. Entonces, eso es así. ¿Ok? Así. Bien. Llegué entonces a, ¿cuánto les dije? 60 y qué? 36 a 67.3. 67.3. Ahora resto el área 3. El área 3 es de 16.9. Entonces a 67.3 le resto 16.9, ¿cuánto me da? 50.4. 50.4. Ok. Vamos a indicar aquí 50.4. Y a partir de ahí, resto ahora el área 4, que es de 62.4. Entonces, 50 menos 62 me queda menos 12. ¿Verdad? Entonces, voy a llegar a un punto por aquí, menos 12. Y a partir de ahí, tengo que sumar o restar el otro momento aplicado, el momento en B.
Ese momento en B tiene sentido horario, de manera que es negativo, pero al pasar los diagramas se le invierte el signo. Entonces sería positivo. Y efectivamente estoy en menos 12, subo 12 y entonces llego a 0. ¿Está claro? Para mí sí, pero ¿Alguien que quiera preguntar algo ahí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo importante de este diagrama? De ese diagrama, vean que el del diagrama de fuerza cortante no me interesa nada, solo fue una herramienta para poder hacer el diagrama de momento flector. Y de ahí lo que me interesa es, ¿qué será? El momento máximo. El momento máximo, ¿verdad? El momento flector máximo. Que ese momento flector máximo podría ser positivo o negativo. Lo importante es la magnitud, ¿verdad? Porque ¿qué es la diferencia en que sea positivo o negativo? Bueno, que la pieza se me dobló así o se me dobló así. ¿Ok? Pero siempre es el mismo efecto que va a producir. Va a producir esfuerzos normales por flexión. ¿Ok? Entonces, ese momento flector máximo es el de 67.3 kilonewton por metro. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué nos falta para averiguar ahora el esfuerzo normal máximo? Eso va a ser M por C entre I, donde ese M va a ser el M máximo, pero también lo podemos calcular como M entre S. Ok. ¿En qué eje sería el momento de inercia acá? Si el sistema de ejes de coordenadas que tengo para esa viga es X y Y, esa viga está en el plano XY, ¿en qué eje sería el momento de inercia que necesito y el momento también, que coinciden? Z, profe. Z, en el eje Z. Estos momentos, recordemos que estos momentos son en el eje Z. Entonces esto es en Z y esto es el IZ. De manera que si esto es el momento de inercia es en Z, el S también es en Z. ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna duda con esto último? Ok, pero cuando me voy a la tabla, me encuentro con que no hay en la tabla. Vamos a pasarnos al otro. Aquí me dicen que ese es un perfil, vamos a ver, no lo anoté, es un perfil tipo W250 por 80. Es un W250 por 80. Entonces vamos a buscar eso. Aquí está en esta. Voy a aumentarlo. 250 por 80. Es esta línea. Voy a marcar ok, voy a marcar eso. Esos son todos los datos para ese perfil. Y primero que nada, aquí aparece
SX y SY, no aparece el SZ que tengo ahí. ¿Qué hago con eso entonces? Me fijo en el dibujo para ver cómo están indicados los ejes, de donde se obtienen esas propiedades, y observo que el eje X de esta tabla es lo que para nosotros corresponde al eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que necesito es el valor de SX para ese elemento. Y aquí está, SX dice que es 983 por 10 a la 3. Muy importante ver el título, ¿verdad? Ahí dice que es por 10 a la 3 milímetros a la 3. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien, profe. Ok. Profe, Entonces, yo no sí. había entendido muy bien por qué es que se utilizaba, digamos, yo sé que el momento es en el eje Z, digamos, Ajá. pero ¿por qué es que se utiliza por decirlo así, el valor del Del por ejemplo, eje X aquí. Ajá, ajá. Yo tengo la misma duda. Ok, ¿por qué razón? Bueno, lo primero es que recordemos que los ejes son imaginarios y el nombre de los ejes nosotros se lo podemos poner. Yo le puedo poner el eje José y el eje Alberto, ¿verdad? Entonces lo importante es ver cuál es la orientación de esos ejes en uno y otro lado para ver a qué corresponde el nombre. Primero que nada, estamos hablando, vamos a ver, ese perfil, si lo viera en 3 dimensiones, si viera un pedacito del mismo, sería como así. Sería como así ese perfil, y entonces aquí tiene para nosotros, este es el eje X, aquí sale el eje Y hacia arriba y el eje Z sería este de acá. Esta flechita ahí que ya no me alcanzó el papel, ahí estaría el eje Z. Entonces, los momentos flectores son en el eje Z. ¿Por qué son en el eje Z? Porque si aplicamos la regla de la mano derecha, haciendo girar con nuestros dedos en ese sentido de giro de los momentos, nuestro pulgar es el que nos da la dirección del eje, es el eje Z, positivo o negativo, dependiendo del giro, ¿verdad? Como sea. Entonces, el momento de inercia en esta ecuación, yo les he dicho antes, debe de coincidir, la dirección del momento de inercia debe coincidir con la dirección del momento flector. Entonces, si ese momento está en Z, el momento de inercia es en Z también. Y ahora que vemos que reemplazamos I y C por S, entonces también coincide S con ese eje. Ok, pero entonces lo importante es ver cuál es la dirección de esto. Si yo hago entonces el dibujo del área transversal de mi viga, ¿cuál es el eje Z para nosotros? Es el eje horizontal. El eje vertical sería el eje Y. El eje X más bien es el que sale del plano. Entonces, cuando voy a las tablas, lo que voy a buscar es una propiedad en este eje, sin importar cómo se llame. Cuando vengo a la tabla, me doy cuenta que ya se me... Vamos a ver. Ok. Aquí está. Me doy cuenta que en el dibujo, la orientación de los ejes que utilizan son X y Y. Entonces, ¿cuál es el que ando buscando? Bueno, el eje horizontal paralelo a esa área transversal. Entonces, sin importar cómo le llamo yo en mi ejercicio, sé que es el X de la tabla, porque es el que coincide con el eje nuestro. Ahora sí me queda claro, profe, muchas gracias. Con gusto. Sí, yo también. ¿También? Ok, perfecto. Bien, entonces,
Ahora que ya tengo el S, tengo el M, entonces ahora tengo que el M máximo va a ser igual entonces a ese M máximo que es 67, bueno, vamos a ver, 0.3 kilonewton por metro. Vamos a ver, mucho cuidado con esto. Estos son milímetros a la 3. Tengo que pasarlo a metros a la 3. Entonces, para pasar de milímetros a la 3 a metros a la 3, tengo que multiplicar por 10 a la menos 9. ¿Por qué? Porque un milímetro es 10 a la menos 3 y al elevarlo al cubo queda a la menos 9. Entonces, 10 a la 3 por 10 a la menos 9, ¿qué me da? $10 a la 3 multiplicado por 10 a la menos 9, sumo los exponentes y me da 10 a la menos 6. Entonces, dejo igual 983 por 10 a la menos 6 metros a la 3. Ven que este factor de conversión, ustedes lo pueden anotar por ahí. Entonces, para pasar los valores de S, tienen que cambiarle el exponente que aparece en el libro por 10 a la menos 6 para que quede expresado en metros cúbicos. Y si es el de los momentos de inercia, observen que en la tabla los momentos de inercia están multiplicados por 10 a la 6 milímetros a la 4. Para pasar de milímetros a la 4 a metros a la 4, debo multiplicar por 10 a la menos 12, que es lo que resulta de multiplicar 10 a la menos 3 elevado a la 4. Entonces, 10 a la 6 por 10 a la menos 12, ¿qué me da? ¿10 a la 6 por 10 a la menos 12? 10 a la menos 6. 10 a la menos 10 a la 6. menos 6. Entonces, si ustedes prefieren, pueden cambiarle o anotar ahí en el libro esos exponentes y ponerle ahí a la par 10 a la menos 6 metros a la 4 para los momentos de inercia y 10 a la menos a la menos 6 también milímetros a la 3. Profe, una preguntilla. ¿Sí? Digamos que nosotros tenemos, no sé, las fuerzas y los momentos, digamos, que nos da el problema, Sí. expresados en el sistema imperial, digamos. Sí, sí. Ahí sí se utilizaría la tabla que contiene. Tiene que utilizar la tabla en el sistema imperial O también. sea, no habría que cambiarla, digamos. Bueno, vamos a ver. Si a usted le están dando las especificaciones, si son ejercicios del libro, salvo algún error, si le dan unidades en sistema imperial, entonces también le van a dar la especificación de un perfil en sistema imperial. Entonces no tiene que hacer conversiones de unidades. Ahora, vamos a ver otro caso en que más bien usted tiene que especificar cuál es el perfil más adecuado. ¿Ok? En ese caso, entonces, es usted quien da las dimensiones. Entonces también, si está trabajando todo en sistema internacional, pues va a dar valores de la tabla que ahora vamos a ver. En ese caso usted lo que va a hacer es obtener valores para ir a buscar en la tabla. También entonces usted los va a buscar en la tabla del mismo sistema de unidades que corresponde. No es conveniente que haga conversiones ahí para pasar de uno al otro. Ahora, lo que sucede en la vida real, muy importante, ahora sí, en la vida real es que a usted llama a un proveedor y le dice, el perfil que tengo es tanto por tanto, W tanto por tanto, y le da las especificaciones del sistema imperial. Y usted tenía sus cálculos en sistema internacional. Entonces lo que va a hacer es de convertir una cosa o la otra, ¿verdad? Para poder comparar y ver. Ahí sí es necesario hacer esa conversión. Ajá. Pero para efectos de práctica no tiene sentido. Está bien, gracias, profe. Mucho gusto. Bien, ¿cuánto da esto? A mí me dio 68.46 megapascales.
Sí, correcto. Consideró que arriba son kilos, ¿verdad? Arriba son por 10 a la 3. Ok, entonces, ¿cuánto de nuevo? 68.46 megapascales. 68.5, entonces, megapascales. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos, con eso? Ok, vamos a ver rápidamente un último ejercicio. Profe, yo tengo una duda pequeña. Sí, ¿Cómo fue que claro. llegó al resultado final? Es que me enredé un poquito. Ok, ya de esta operación, estos son kilonewton, ¿verdad? Entonces, aquí tendría que multiplicar por 10 a la 3, ¿verdad? 67.3 por 10 a la 3 y dividido entre 983 por 10 a la menos 6. Entonces, el valor que le está dando sería 68.5 por 10 a la 6, ¿verdad? Y por eso son megapascales. Ok, profe, y tengo otra pregunta también, digamos, Sí. en el examen, ¿Sí? ya cuando tenemos que hacer aquí todo el diagrama, todo, Ajá, sí. nosotros podemos como agregarle como apuntes, como, no sé, es que en MK1 cuando yo lo llevé nos decían como que hiciéramos como esto, no sé, que la fuerza tiene tal comportamiento o así. Aquí no es necesario, ¿o sí? Bueno, dependiendo del problema en particular, ¿verdad? Aquí generalmente no es, salvo que se le pidiera ahora algún análisis, pero generalmente no es frecuente porque vea que esos diagramas, a final de cuentas, fueron una herramienta únicamente para determinar ese momento máximo. Ok. Profe, y para mí, Sí. digamos, en la última parte del diagrama, a mí siempre se me enreda lo de las direcciones. Ajá. ¿Cómo puede uno como guiarse o saber, o sea, como comprobarlo? Ok, lo de los momentos, se refiere Sí, lo de los probablemente. momentos, sí. Ok, bueno, entonces tome como regla general que para dibujar, ¿verdad? Que para dibujar, esto va a ser negativo, ¿verdad? En los diagramas. Ok. Y esto va a ser el positivo en los diagramas. Con esto ya no se enreda, porque usted los va a dibujar positivos o negativos en función de esta indicación. Ok, está bien. Sería así, sería como al revés de las fuerzas, digamos. Exactamente. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, les decía, vamos a ver ahora otra cosa que es aún más realista de lo que hemos venido viendo hasta ahora y que se trata de determinar cuál es el perfil estructural más económico que puedo aplicar que puedo utilizar para una aplicación. Voy a ver si me encuentro un ejercicio con esas características. Y si no, utilizamos alguno de los que ya tenemos ahí. Bueno, Javier, es que, bueno, yo quería comentarle, no sé si tal vez en la clase del viernes podría incluirla en la sincrónica. Es que yo no, digamos, cuando yo llevo el MK1, yo no vi efectos de Vickers, pero con fuerzas distribuidas, pero como en un círculo. Ajá. Ajá, digamos, yo nunca hice ejemplos de eso, entonces para ver si podría De como fuerzas agregar distribuidas que son de forma circular. algo así, sí, son Bueno, como no circulitos. circular, sino curvilínea, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, Bueno, para ver si podría le cuento vean, le cuento una cosa. Le voy a explicar una cosa. A veces no son los editores, bueno, las personas que hacen los libros a veces son demasiado teóricos. Pienso que es un problema, es una opinión muy personal, ¿verdad? No quiero entrar en conflicto con nadie así, pero
resulta que para mí es indispensable que un profesor de ingeniería, en cualquiera de las ramas de la ingeniería, tenga experiencia en el desempeño profesional de su carrera. En la jerga popular le decimos que tenga calle, porque un profesor que no tiene calle desconoce muchas cosas que se dan en la realidad y también tiene el problema que no le puede transmitir a sus estudiantes esas experiencias de la aplicación real de la ingeniería. Pues lo mismo sucede porque así como hay profesionales muy respetables, por supuesto, que son dedicados 100% a la academia, generalmente son ese tipo de profesionales quienes producen libros y a veces se inventan aplicaciones que en la vida real prácticamente no se presentan. Les puedo decir que en una gran cantidad de años, yo dentro de mis áreas de especialidad como ingeniero mecánico, está el diseño de máquinas y el otro es el diseño mecánico de edificaciones. En el diseño de máquinas es donde más se aplican todos estos conceptos que vemos acá. Y nunca en mi vida profesional se me han presentado ejercicios en donde tenga cargas distribuidas de segundo o tercer grado, como se las inventan ahí a veces en los libros. Probablemente para aplicaciones de ingeniería civil, particularmente, por ejemplo, en el diseño de puentes. El diseño de puentes es muy complejo porque las cargas son terriblemente variables. Imagínense en un puente, por ejemplo, por el cual están pasando un montón de vehículos simultáneamente y con pesos diferentes y que cambian de posición y todo eso. Ahí hay cosas raras, hay cosas muy raras. Pero dichosamente esas cosas no se ven en ingeniería mecánica o se ven en ingeniería de biosistemas, en el diseño de maquinaria. Eso no. Entonces para mí no tiene sentido poner a los estudiantes a ver cosas que solo van a ver en la teoría y que nunca van a ver en la práctica. Entonces, en lo que respecta a este curso y particularmente a lo que yo en clase, de esas cosas no se preocupen. Lo más que vamos a ver son cargas distribuidas de primer grado y poniéndole demasiado de segundo grado, como que sea un área triangular en vez de un área rectangular. Pero estas áreas rectangulares, cargas distribuidas uniformes, le podría decir que es lo que aparece en el 95% de los casos reales. ¿Está bien? Pues sí, es que nunca he hecho problemas de esos. Y un día vi que salían de esos y se me quedé loco. Sí, no, a veces son cosas ahí que no tienen sentido. Es como, hay cursos de ingeniería a veces impartidos por matemáticos, que para mí todo mi respeto, por matemáticos puros ahí, que ellos tienen un dominio de la matemática ahí extraordinario, pero como que se elevan demasiado y se olvidan de la aplicación real, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Bueno, vamos a ver, estaba buscando el término económico, aquí está, el 5.81. Voy a subir un poquito para que ustedes lo vean. Dice lo siguiente. Se tienen que soldar 2 canales de acero laminado a tope y usarlos para soportar la carga mostrada. Se sabe que el esfuerzo normal permisible para el acero usado es de 30 KSI. Determine los canales más económicos que se pueden utilizar. Ok, esos canales se refiere a perfiles en C. Entonces, ¿a qué se refiere con el perfil más económico? ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿De qué depende que el perfil que yo escoja para utilizar en una aplicación sea más económico que otro? Que tenga las dimensiones. Las dimensiones. ¿Y qué tiene que ver las dimensiones con la economía? Con el momento. Bueno, profe, yo diría que el momento, digamos. Que entre más material se le más caro. Exactamente. Entre más material se requiera para construir un elemento, es más costoso.
A ver, otro dato de la vida real. El precio internacional del acero, tanto en perfiles estructurales como en varilla, en tubos, se determina por peso. Si ustedes se fijan en el peso de una pieza, de un determinado perfil estructural, toman el área transversal, la multiplican por la longitud, ¿qué les da? Si toman el área transversal de un perfil y lo multiplican por su longitud, ¿qué obtienen? El volumen. El volumen, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer ese ejercicio. A ver, hagan este ejercicio de tarea. Van a hacer este ejercicio de tarea. Van a llamar, búsquense un proveedor de perfiles estructurales en el país y pregunten por dos tamaños diferentes de perfil estructural. ¿Okay? Invéntense en algo, no digan que es para una tarea de la universidad, sino que es para la empresa constructora X, que necesitan ver si venden qué dimensiones de perfil estructural y digan que necesitan perfil tipo W. Y si no le entiende el vendedor, digan que es tipo H. Solo tienen que hacer un par de llamadillas telefónicas por ahí y les aseguro que se van a sentir muy bien de lo que ustedes obtengan de acá, porque esto es conocimiento que van a utilizar en todo su desempeño profesional. Cuando tengan que hacer una aplicación de esto, se van a recordar lo que les dijo el profesor Rodríguez. Entonces, vean, ustedes van a preguntar y les van a decir, sí, tenemos, por decir algo, el W250 por 45, ¿ok? ¿Y cuál otro tienen ahí parecido? Tal, ok. Ahora sí, díganme, ¿en qué longitud viene ese? Le van a decir, bueno, viene en 12 metros o viene en 6 metros de longitud, ok. ¿Y cuánto cuesta cada unidad? Ok. Entonces, ustedes van a calcular, van a buscar ese perfil en las tablas para que averigüen el volumen de cada uno de los dos. Y van a dividir el precio del perfil completo entre su volumen. Con ello van a obtener una tasa de precio de colones por kilogramo. ¿De acuerdo? Esa tasa de precio de tantos colones por kilogramo tiene que ser, si no es exactamente igual, es súper parecida en los dos, porque el precio del acero se calcula así por peso, ¿verdad? No es que empiezan a tomarle medidas y para ver si este es más bonito que este es más caro, no, nada. Es algo muy práctico. Entonces, si yo tengo dos perfiles que me pueden servir para una determinada aplicación, ¿cómo determino? Vamos a ver, yo hago el análisis de esta viga. Aquí lo que me están dando son las cargas que tiene que soportar la viga. Esas son las cargas que tiene que soportar esa viga y a ustedes les dicen, bueno, determine cuál es el perfil que tengo que utilizar. Aquí es al revés, aquí no me lo dan. Entonces, en ese caso, igual vamos a hacer los diagramas de momento flector. Calculo el momento flector máximo, ¿ok? Calculo el M máximo. Con ese M máximo, ahora tendría que calcular el esfuerzo normal máximo. ¿Estamos de acuerdo? Que sería ese M máximo entre S. ¿Ok? Bueno, pero resulta que ustedes conocen esto, el momento, pero no conocen esto. ¿Ok? Pero ¿cuál debería ser el momento, perdón, el esfuerzo normal máximo que puede soportar el material? ¿Cuál debería ser? El permisible, profe. El permisible. Este va a ser el esfuerzo permisible. ¿Y de dónde es que salía el esfuerzo permisible? De dividir el esfuerzo último del material entre el factor de seguridad que yo necesito utilizar en mi diseño. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces podría ser que ustedes sean quienes calculen ese permisible. Este último, ¿dónde lo vamos a tomar? De las propiedades del acero con que está hecho ese perfil. Y el factor de seguridad, pues va a depender de la aplicación en la que estemos trabajando. Bueno, pues en este caso ya me lo dieron, el permisible. Entonces ahora yo digo que el esfuerzo permisible
que es conocido, va a ser igual al momento máximo, que también ya es conocido, lo estoy obteniendo de mis diagramas, entre el valor de S. ¿Ok? Entonces, de aquí más bien puedo despejar S. S va a ser el momento máximo entre el esfuerzo permisible. Este momento máximo está dado en Newton por metro y el esfuerzo permisible en pascales, que son Newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué unidades va a dar eso? Los newtons se cancelan, estos metros al cuadrado pasan a multiplicar arriba, eso me da en metros a la 3. ¿Ok? Entonces, S, ustedes van a obtener el valor de S necesario en metros a la 3. Lo van a multiplicar por 10 a la ¿qué? Para obtener milímetros a la 3. A la 9. A la 9 les va a dar milímetros milímetros a la 3. Ok, pero en las tablas dice que es que los valores de S que están en la tabla están en milímetros a la 3 por 10 a la 3. Vamos a verificar la tabla. Aquí dice milímetros a la 3 por 10 a la 3. Entonces, para obtener milímetros por 10 a la 3, ¿qué tendría que hacer? Ese valor multiplicarlo por 10 a la 6, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomamos el valor de S y multiplicamos por 10 a la 6. Y eso me va a dar milímetros a la 3 por 10 a la 3. Entonces, ya tengo un valor aquí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vamos a ver, nos dio un valor de, déjenme ver, acá voy a hacer trampa. Un valor de 720 milímetros a la 3 por 10 a la 3. Nos dio el valor de S. Por favor, pregúntenme si los enredé hasta aquí, a ver si viene claro cómo llego hasta aquí. El valor del esfuerzo máximo va a ser el permisible que me lo están dando. Si a mí no me lo dan, lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Buscando las propiedades del acero, cuál es el esfuerzo último, dividiendo entre un factor de seguridad que yo voy a definir. Ok. El momento máximo, ¿dónde lo obtengo? Del diagrama de momento flector, de acuerdo a las cargas que se están aplicando a la viga que estamos analizando. ¿Ok? Ahí me dan la carga, las cargas aplicadas, y entonces hago los diagramas y calculo entonces el momento máximo. Entonces ya tengo ambas cosas, el esfuerzo máximo, momento máximo, de ahí voy a despejar el factor de forma S. ¿Ok? Entonces ese valor va a ser el factor de forma que tiene que tener el perfil que me sirva para esa aplicación. ¿Estamos claros hasta ahí? La viga, que todavía no sé, solo sabemos de momento, en este ejercicio, para efectos prácticos ahorita y no extenderme mucho con su tiempo, consideremos que es un perfil tipo W. Entonces yo voy a, en vez de hacer dos perfiles juntos acá, es un solo perfil, va a ser un tipo W. Entonces yo quiero buscar un perfil tipo W que me sirva para construir esa aplicación, la viga que tiene que soportar esas cargas. ¿Ok? Entonces, este valor de S que obtengo al dividir el momento máximo entre el esfuerzo permisible, ya esto que dice aquí es solo conversión de unidades para poder buscar este número en los mismos términos en que aparece en la tabla. Entonces va a ser el valor del factor de forma que tiene que tener la viga que me sirva para esa aplicación.
¿Vamos bien hasta ahí? No se queden con dudas. ¿Sí? ¿O será que los perdí a todos porque nadie habla? Daniel Todo bien Alpizar. por ahora, profe. Daniel Alpizar está por ahí. Sí, profe, sí. ¿Está claro, Daniel? Sí, todo bien, profe. Sí, muy bien. Aris, ¿está por ahí Aris? ¿O la perdimos a Aris? Bueno, yo espero que lo tengan claro. Ok, pero debemos de tener muy claro, ¿sí? ¿En cuál perfil está buscando el dato? Voy a buscar un perfil tipo W, ¿ok? Como ejemplo, no, como les digo, no me estoy apegando estrictamente al enunciado de este ejercicio. Entonces, Pero, porque de hecho estoy poniendo un valor hipotético aquí, ¿verdad? Solo para explicar el principio, ¿verdad? Profesor. ¿Sí? Bueno, nada más para, digamos, el concepto en esa, porque ahí lo que están pegando son dos perfiles C, Ajá. uno espalda con el otro, ¿verdad? Sí, sí. Y esas fuerzas constantes están aplicadas en el centro entre las... Sí, ahí se debe considerar que están aplicadas en el centro, exactamente. Pero de la pega de los dos. De la unión de las dos. Ajá. Ok. Ajá. Y para efectos en ese caso, pues entonces yo tengo que calcular el momento de inercia del conjunto, ya no de uno solo, sino del conjunto, de los dos como una sola pieza. Por esa razón, en este caso que estoy introduciendo este tema del perfil más económico, no me interesa esa parte. Eso lo podemos dejar para después. Me interesa entonces, digamos, vamos a asumir que es un perfil tipo W. De hecho, no estoy haciendo ningún cálculo numérico y que después de haber hecho el diagrama de momento flector, obtuvimos este valor. ¿Ok? Vean que de hecho incluso estoy hablando de unidades en sistema internacional y ese ejercicio está en sistema imperial. Es solo, me interesa solo el dibujo de ahí para ese análisis. Ok, pero entonces debemos de tener claro que la tabla no va a tener valores de S para todos los que yo ande buscando, ¿verdad? Entonces, ¿con qué criterio busco el valor de S? Por ejemplo, si me encuentro valores cercanos a 720, por ejemplo, me encuentro uno que dice 750, otro que dice 760, uno que dice 710, otro que dice 700. ¿Cómo sé yo cuáles me sirven y cuáles no me sirven? ¿Me servirán valores mayores que este? ¿O valores más pequeños que este? ¿O cualquiera de los dos podría servirme? ¿Qué criterio utilizo para saber cuáles valores me sirven? Para ello, ven lo siguiente. Estamos diciendo que S se obtiene de dividir, como verán acá, el momento máximo entre el esfuerzo permisible. El momento máximo entre el esfuerzo permisible. Pero voy a poner la fórmula original también, donde dice que el esfuerzo permisible, o el máximo que se le va a aplicar a eso, es igual al momento máximo entre S. Momento máximo, perdón, esfuerzo máximo, es el momento máximo entre S. Ok. Yo tengo este valor. ¿Sí? Esas fórmulas es para al final hacerlo el análisis de la parte económica, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, yo sé que este valor que he obtenido es el que se obtendría si llego al límite de esfuerzo que puede soportar ese material, al esfuerzo permisible, y calculándolo para el esfuerzo máximo, para el momento máximo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si utilizo, por ejemplo, este valor me dio entonces, yo puse acá 720 por 10 a la 3, 720 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Ok. ¿Qué pasaría si utilizo en esta fórmula un valor menor a 720? ¿Qué pasaría con el esfuerzo?
Sería mayor al ¿Aumentaría o permisible. disminuiría? Sería más grande que el permisible. Si el valor que utilizo acá es menor que 720, que es el que acabo de obtener, entonces, como está en el denominador, el esfuerzo sería mayor, excedería el esfuerzo permisible. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo son los valores de S que tengo que buscar en la tabla? Mayores que el calculado. Mayores o igual al calculado. Si son menores, eso provocaría que el esfuerzo máximo exceda al esfuerzo permisible. Los valores de S que tengo que buscar deben ser mayores o iguales, lo cual es prácticamente imposible, ¿verdad? Iguales al valor calculado. De manera que a ese calculado, a ese valor se le suele llamar el factor S mínimo. Es el más pequeño que me sirve. ¿De acuerdo? Ok, entonces, tengo, en este caso, el S mínimo es 720 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, en teoría me sirve cualquier valor de S en ese tipo de perfil que estoy buscando, ¿verdad? En perfil tipo W, que sea mayor que 720. Pero, ¿cómo sé yo de las alternativas? Vamos a irnos a la tabla, entonces. Aquí busco S, que sería en la columna del SX, ¿verdad? SX, estoy en perfiles tipo W, ¿verdad? Y busco valores de SX, ahí recorro las tablas. Vean que aquí abajo son más pequeños, va subiendo, voy subiendo. Ya por aquí veo 690, todavía está por debajo, pero ya 805 supera lo que necesitamos, está bien, este valor me podría servir. Si voy subiendo, este valor de 747 también me sirve. Bueno, de momento solo esos dos. Es una lástima que el valor que se me ocurrió no me permitió. A veces me aparecen 3, 4 opciones, pero aquí tengo 2 opciones. Entonces, vamos a ver de nuevo cuáles son. Esta 852, que es el perfil 200 por 86. También me sirve este 805, que es el perfil 250 por 67. Pero bueno, me sirve este 983, aunque ya se aleja más, de 250 por 80. Pero ahí lo que están buscando valores cercanos. ¿Perdón? Ahí lo que están buscando valores cercanos a 720. Cercanos a 720, que no se alejen demasiado, porque por ejemplo un valor de 2000 y resto ya es un perfil gigante y comparado con eso en las dimensiones. ¿Ok? Me sirve este de 747, tal vez el de 844. ¿Ok? Pero ¿qué otro criterio tengo ahora para poder definir de todos esos posibles cuál es el más barato? ¿Cuál sería el más barato? El más pequeño. El más pequeño. ¿Y cómo define usted cuál es el más pequeño? ¿En función de qué? El que está más cercano a ese valor. Sí, pero ¿qué dato de la tabla le va a permitir a usted determinar eso que usted le llama más pequeño? El dato que nos sirve para eso está en la primera columna, que es el área transversal. El área transversal. Porque todos van a tener la misma longitud. Y entonces, esa longitud por el área me da el volumen. Y el volumen por el precio por volumen, me da el valor de esa pieza. Entonces, a resumidas cuentas, la que tenga menor área transversal es la más económica. ¿Está claro? Entonces, dentro de todas las alternativas,
voy a escoger el que tiene la menor área transversal, de las que considero que me pueden servir. Entonces veamos. Aquí tengo este 747. Vamos a ver, ese es el perfil, entonces, 310 por 52. Y podría usar ese o el de arriba, 844. Pero aquí veo las áreas y me doy cuenta de que el que es por 60 tiene un área mayor. Entonces voy a anotar el perfil W310 por 52, que tiene un área de 7.550 milímetros cuadrados. Y el factor 6.650, profesor. ¿Perdón? 6.650. Mira lo que sí, 6.650. Ok. Y el factor S era de 747. 747. Ok. Vamos a ver ahí para abajo las otras alternativas que volamos. Ya descartamos este 844 porque vemos que tiene un área mayor que este. Vamos a ver, aquí tal vez este de 805. Es el primero en la zona blanca. El 250 W, 250 por 67. 250 por 67. Su área transversal es de 8.580. Ven que ya se excede ¿verdad? 8.580. Y el valor de S era de 800, ¿qué? 805. Bueno, ya sabemos que no. Este 690 está por debajo. Aquí tenemos otro, 852. Podría ser una alternativa. Que es el W200 por 86. Pero ven que su área transversal es 11.000. O sea, ya se nos va demasiado arriba, ¿verdad? Algo muy importante en esto es que no necesariamente, aunque el factor S vaya en orden ascendente, el área va en orden también ascendente. O sea, a veces nos encontramos un factor S más grande, pero por un área más pequeña. Entonces, por eso hay que revisar diferentes alternativas. Entonces, en este caso, entre las opciones que vemos, el perfil más económico es este W310 por 52. Entonces, de ese voy a coger el valor real de factor S, que es 747, regreso a mi cálculo y entonces ahora voy a ver cuál es el esfuerzo máximo. Ese va a ser el momento máximo, que esto no ha cambiado porque depende solamente de las cargas, y ese lo voy a dividir entre el factor S de la tabla. El factor conocido. ¿Está claro? Entonces, primero a la pregunta de cuál es el perfil más económico, ya ahí lo tenemos. Decimos es el W310 por 52. ¿Y el esfuerzo máximo que va a soportar cuál es? No es el que calculamos antes, porque ese es el máximo que podría soportar para llegar al esfuerzo permisible. Entonces, calculo de nuevo el esfuerzo máximo, que va a ser el momento máximo entre el S del perfil que estoy seleccionando. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, esto es lo